Bueno, estuvimos en la otra prédica, ¿verdad? Nos quedamos sobre aquel hombre, sobre aquella mujer malvada que tomó el poder, ¿no? Que realmente no reinaba su hijo, sino que ella reinaba detrás de su hijo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de quién? De Atalia. Pues nomás diga, Talía. La Talía aquella o la Atalia aquella que dice que reinaba ella detrás de su hijo, y una vez que murió su hijo, pues ella mató a sus nietos, a toda la familia real, y ella se puso en el trono para ser reina, ¿no? Esta mujer malvada estuvo allí en el trono, pero se le olvidó algo, y era que había dejado con vida a uno de los descendientes del rey, a uno de sus nietos, lo dejó con vida, ¿no? Y el sacerdote lo escondió. Y cuando llegó el momento, entonces lo presentaron como el verdaderamente rey, el rey legítimo. Y Atalia fue destronada y fue asesinada. Corrió la misma suerte que Jezabel, la perversa. ¿Ok? Y entonces miramos que Joás, el niño de 7 años, fue rescatado por el sacerdote, por una de las princesas que estaba casada con el sacerdote. Y fue cuidado ahí hasta que fue presentado como el rey verdadero y establecido por la guardia, por los generales principales que entendieron que él era verdaderamente el rey, ¿no? Y fue pues puesto en el rey. Y es lo que leemos ahí en el versículo 12. Ya estando en su puesto, dice, en el 7º año de Jehúa, dice este niño que habían escondido, en el 7º año de Jehúa comenzó a reinar Joás, perdón, era el niño, ¿verdad? Y reinó 40 años ¿en qué? En Jerusalén. Aquel niño reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo el tiempo que dirigió, ¿qué? Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote, ¿quién? Joaida. Dice que este niño fue protegido por el sacerdote Joaida y su esposa, una de las princesas. Fue protegido ahí cuando tenía 7 años. Y ya después que fue puesto en el trono, dice que reinó 40 años, ¿verdad? Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba y quemaba incienso, ¿qué? En los lugares altos. Tremendo. Entonces, vamos viendo. Miramos que entonces Joaida, el sacerdote, y su esposa presentan al legítimo rey. Y luego, después esa mujer perversa, Atalia, es asesinada. Y entonces Joaida y su esposo, el sacerdote, presentan a este rey verdadero, lo ponen como rey. Y él reina mucho tiempo, y reina muy bien cuando es instruido, cuando es aconsejado por el sacerdote. Amén. Joaida, el sacerdote Joaida, es su tutor, lo dirige, y durante ese tiempo este joven reina, dice que muy bien, amén, y empieza bien. Pero alguien dice que el chiste no es empezar bien, sino el chiste es que terminar bien la carrera, amén. Y eso es lo que le faltó a él. Dice que comenzó a reinar, reinó 40 años.
Y dice 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió, dice que el sacerdote. O sea, no es suficiente empezar bien, sino terminar bien. Amén. El 4, y Joab dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según esté estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen, ¿qué? Grietas. Ahora, empezó a reinar, tenía 7 años, cuando lo pusieron en el trono. Claro, necesitaba un tutor, porque ¿cómo va a reinar alguien así, cierto? Así de que su tutor, el sacerdote, era, pues yo creo que más que todo era el sacerdote quien estaba de alguna manera reinando, dando las órdenes, ¿no? Me imagino que no era uno solo, sino era un consejo, ¿verdad? Era un consejo, aunque los reyes tenían sus consejeros y no era fácil destronar a un rey, había toda una comitiva, hombres de respeto, generales, etcétera, etcétera. Y vemos que cuando había un rey chico así lo tomaban, eran tutores los que lo guiaban hasta que estaba en edad de reinar, ¿cierto? Él estaba pequeño, pero estaba siendo asesorado por sus consejeros y sobre todo por el sacerdote, que era un hombre, dice que, temeroso del Señor. ¿Amén? Y este joven empezó bien. De hecho, empezó tan bien que tenía un deseo en su corazón. Y una de las cosas que hizo, dice que empezó a gobernar bien, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que el sacerdote lo guió. Pero más adelante vamos a ver que se desvió. Dice, hizo lo recto todo el tiempo que el sacerdote lo guió, pero se le pasó una cosa. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares que altos. O sea, el niño empezó a reinar bien, guiado por el sacerdote. Tenía un gran deseo en su corazón y dijo, bueno, vamos a restaurar a remodelar. No estaba destruido el templo, sino que estaba descuidado. ¿Qué sería la palabra? A reparar el templo, ¿verdad? Vamos a reparar el templo. Ese era el deseo de este joven rey. Y era un buen deseo. Era una buena promesa. Se veía como un rey muy prometedor. Tipo Biden, ¿no? Un rey que tenía muchas promesas. Buenos deseos. Pero a veces no son buenos solamente los buenos deseos. A veces hace falta que accionar. ¿Verdad? ¿De qué sirven los buenos deseos? ¿Verdad? Y él tenía muy buenos deseos de restaurar el templo. Pero se le pasó una cosa. Pero los lugares altos nunca fueron ¿qué? Quitados. O sea, nunca fueron quitados los lugares altos donde adoraban a ídolos paganos. Sí es cierto que se hizo una reforma tiempo atrás donde se quitó la adoración a Baal y a otros ídolos, pero había unos montecitos por ahí donde se le pasó que unas personas estaban adorando a los dioses, ¿qué? Al becerro de oro. Así de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, tenía un buen deseo, aunque no fueron quitados los lugares altos de adoración. ¿Por qué? Porque no había necesidad de tener otra casa de culto, menos a dioses paganos. Cuando en esta parte de la que estoy hablando era Judá, donde estaba el templo del Señor, el templo de David, el templo de Salomón, es ese templo. ¿Okay? Las otras tribus, las de Israel que estaban en el norte, esos no tenían templo. Así es de que ellos tenían que tener ciertos montes para adorar, incluso para adorar a Jehová de los ejércitos, pero aún así cayeron en adoración a otros ídolos. Aquí no había una razón por la cual tener otros lugares de adoración cuando estaba la casa de Dios ya construida. Aún así, fíjense, ellos buscaron sustitutos, otros lugares donde ellos adoraran a los dioses paganos. Amén. Así de que
Aún así dice que hizo lo recto delante de Jehová todo el tiempo que le guió el sacerdote Joiada. Ahora, una vez que el sacerdote Joiada murió, entonces dice que él se hizo rodear de jóvenes príncipes, y entonces la dirección que le dieron los jóvenes fue mala. Y otra vez este sacerdote, que este rey, Joás, se vuelve otra vez a la idolatría. Se vuelve a los lugares altos, a los ídolos cananitas. Y así es como dice ahí las escrituras. Más adelante vamos a estarlo viendo. Sin embargo, él era algo prometedor, se veía como que tenía muchas promesas. Vamos a reparar el templo, vamos a recaudar impuestos para restaurar ese templo, para levantarlo. Vamos a hacer esto y aquello otro. Y todo bien cuando lleva la buena dirección, pero una vez que muere el sacerdote Joiada, es aconsejado por jóvenes perversos y desvía su dirección del Dios de poder, del Dios verdadero. Dice que puso una reforma, dijo, vamos a hacer una reforma, porque había un deseo en su corazón, y cuando fue a pasearse por el templo, el joven rey miró que el templo estaba no completamente destruido, sino que dice que había grietas, o sea, estaba descuidado. La casa del Señor estaba descuidada. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Por qué estaba descuidada la casa del Señor? Bueno, ¿se acuerdan de la perversa, ¿cómo se llamaba? La perversa Jezabel, luego la perversa Talía o Atalía y su esposo. Dice que ellos adoraban a otros dioses. Entonces ellos se dedicaron, dice más adelante en Crónicas, dice que gastaron todo el dinero del templo para levantar dioses paganos, para adorar ídolos paganos. Entonces descuidaron la casa del Señor, estaba descuidada, ¿verdad? Empezaron a construir ídolos paganos, diferentes clases de ídolos de oro, de plata. Así que todo el dinero que era del templo lo usaron para otros falsos dioses. Usaron el tesoro para adorar otros dioses, descuidando la casa del Señor. Por eso dice que los lugares santos nunca se quitaron, porque realmente los otros reyes, Atalía, Jezabel, que era el otro rey pagano, el esposo de Jezabel, que era Acab, todos los otros reyes habían descuidado la casa del Señor, usando el tesoro del templo para dar adoración a otros dioses. Así es que él tuvo un deseo en su corazón. Él tuvo un deseo en su corazón y era ¿cómo dije la palabra? Reparar el templo del Señor. Entonces dije 6:4, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que suele traerse a la casa de Jehová, fíjese, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, que lo reciban los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen las grietas. Tenía un deseo ese joven y dijo, ¿saben qué? Vamos a reparar el templo. Así de que le dijo a los sacerdotes, ¿saben qué? Quiero que se encarguen de la reparación del templo. Quiero que el impuesto que puso Moisés cuando estaba en el desierto, que esos impuestos que puso Moisés cuando estuvo en el desierto para el templo, vamos a ponerlos nuevamente, o vamos a ser más estrictos en levantar esos impuestos, ¿no? Para que así los sacerdotes tomen ese dinero y entonces empiecen a restaurar el templo. Pero pasó el tiempo y dice que los sacerdotes no hicieron nada. Llegó el rey y el templo estaba igual, las grietas. Y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo a los sacerdotes. Así dice que él ordenó entonces que los sacerdotes se encargaran de su negocio y puso personas encargadas
exclusivamente ¿de qué? De la obra, de la construcción, ¿verdad? Entonces ordenó a uno a un encargado del rey, ¿verdad? Que pusiera en el templo, a la entrada del templo, que pusiera un cofre con un agujero, con una alcancía. Y cuando la gente fuera al templo, entonces que echara ahí, ¿qué? Su ofrenda. Ahora no todas las ofrendas, ahorita le voy a explicar eso. Así que la gente iba a echar las ofrendas ahí, pero no todas, eran, porque, voy a ver aquí, vamos a ir para que entiendan. El dinero se recibía de tres maneras, o los impuestos eran recabados de tres maneras, estipulados por Moisés en el desierto. Había, ahí vamos a ver ahí, vaya texto por texto. Y Joab dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, fíjese primero, el dinero del rescate de cada persona, según estipulado, ese es uno, ¿cierto? Ese es un impuesto. El dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, ese es el otro. ¿Ok? Y luego más adelante, en el versículo, más adelante vas a ver, y el otro era la ofrenda, o sea, el dinero por el pecado y por la culpa. Esa era otra forma en la que entraba, ¿qué? Dinero al templo. Entonces había tres, ¿qué? Tres clases, podríamos decir que de impuesto. Amén. Uno era el dinero del rescate de cada persona. Cada persona mayor de 20 años tenía que pagar en el templo ese impuesto, que luego iba a manos del rey. Luego, el otro era la donación voluntaria, ¿ok? Y luego el otro era, que era exclusivo para los sacerdotes, que era la ofrenda, dinero por el pecado y por la culpa, que era exclusivamente ¿de quién? De los sacerdotes. Así que de esa manera eran las formas en las cuales se recogía el dinero, o entraba el dinero, se consagraba o entraba el dinero al templo, y de ahí se repartía a diferentes cosas que iba a ser canalizado. Amén. Cuando va el rey quería ver la reparación del templo, pero no se estaban llevando a cabo. El 6, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamando entonces el rey Joás al sumo sacerdote, le dijo, ¿por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no tomes más del dinero de vuestras familias, sino dadlo para reparar, ¿qué? Las grietas del templo. Y los sacerdotes consistieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de la reparación de las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó una arca e hizo una tapa, un agujero, y lo puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entraba en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de ¿quién? De Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey, el sumo sacerdote, contaban el dinero que llevaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, a los que tenían a su cargo de la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que representaban la casa, que reparaban la casa de Jehová, los albañiles y los canteros, y en comprar madera y piedra de certería, de cantería, para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladero, ni jovainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro, ni de plata, se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaban en cuenta a los hombres en cuya mano el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos, dice que eficazmente. O sea que llega el sacerdote y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha reparado el templo? ¿No? Podemos saber malas excusas, podemos decir, bueno, estos sacerdotes, ¿qué pasaba con los sacerdotes que no repararon el templo? Acuérdense que el templo estaba ¿qué? Abandonado mucho tiempo, ¿okay? Había muchas reparaciones. Acuérdense que el templo habían descuidado, los otros reyes habían descuidado ¿qué? El templo del Señor. Y es muy probable que los sacerdotes que estaban ahí
ya no estaban muy espirituales, ¿no? Sí, o sea que el templo estaba descuidado, ya los sacerdotes, muchos de ellos que ya ni tenían una relación con Dios, ya nada más eran como algo político, estaban cómodos, era su modus vivendi, entraba dinero y todo tranquilo, ¿no? Es como muchos pastores en México, no quieren trabajar, no les gusta trabajar, no sé si en sus países. No sé si en sus países, pero en mis países, Centroamérica, no sé, pero en México, muchos pastores no les gusta trabajar, los llaman al ministerio, salen del instituto, ya no quieren mover ni un dedo. Okay. Y a veces me llaman, hermano, ayúdame, pues ponte a chambear, hermano, ya que estoy trabajando también. Yo todos los días trabajo, de lunes a viernes. Y si hay chance, agarro otro trabajo más, no descanso. ¿No? Y a veces no, si no quieren chambear, no quieren hacer nada, porque Dios los llamó a predicar nada más. Y eso no es de Dios, Dios no quiere flojos. Amén. Y entonces a los sacerdotes a lo mejor estaban muy cómodos, ¿verdad? El templo estaba descuidado, estaba entrando algo de dinero ahí, pero ni siquiera reparaban el templo. Cuando el sacerdote tiene un deseo en su corazón, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no reparan el templo? O sea, hay finanzas, hay todo. Y pudieron poner miles de excusas. Podemos decir, a lo mejor estaban gastándose dinero, a lo mejor no tenían ya pasión por las cosas del Señor, por las cosas de Dios. Y eso le pasa a muchas organizaciones también. Hay muchas organizaciones que han muerto realmente. Y una de las causas que ha sido el dinero. Muchos ministerios empiezan bien, pero una vez que hay tanta abundancia se olvidan del Señor y ustedes saben, se meten en tantas cosas que pierden ya el llamado, la frescura, lo que Dios los llamó. Se olvidan del enfoque que los llamó el Señor a qué, a predicar el Evangelio, a llevar la palabra, ¿no? Hay esa tendencia a veces. Tal vez a ellos les había pasado eso, pero el rey, este joven, había un deseo, unas promesas de restaurar el templo, por lo menos las intenciones eran buenas, y va a hablar con los sacerdotes y ellos no han hecho nada. Entonces dice, ok, ustedes ya no se van a dedicar nada de la construcción, ahora las finanzas se las vamos a encargar a los de la construcción, ustedes solamente van a agarrar ¿qué? Su parte que les toca. Lo de la culpa del pecado, ¿cuál era? Lo de la ofrenda por el pecado, la ofrenda de dinero por el pecado y la culpa era de los sacerdotes nada más. Esa parte era legal, era de ellos, era para su sustento, siempre habían vivido así. Las otras eran para qué, lo que se ofreciera, o impuestos del rey, o cosas que se ofrecieran, la reconstrucción del templo. Entonces, ¿sabes cómo esas iglesias o es como algunas iglesias, o como nuestras iglesias, o todas las iglesias, ¿no? Hay iglesias que a veces tienen una caja ahí para ofrenda, dice pro templo, ¿cierto? Y luego hay otras que tienen una caja que dice, pues, ofrendas y diezmos, ¿no? Y luego tienen otra que dice ofrenda pro templo, y luego a veces unas tienen ofrenda para misiones, ¿verdad? U otros que son muy grandes, hasta tienen otra que dice departamento de homeless o de, ¿cómo se llama? Necesitados y bla, bla. Entonces tienen ciertas cajas para que la gente que siente en su corazón, digamos, apoyar la construcción del templo, apoya la construcción del templo. La gente quiere apoyar a los misioneros en ciertas partes, apoya ¿qué? Las misiones. Los que quieren apoyar, digamos, un programa de radio, de televisión, apoyan así como funciona. Y esto estaba pasando también. Entonces el sacerdote dijo, ok, está bien, entonces vamos a poner una alcancía grande ahí para que la gente traiga esas ofrendas que van a hacer para la restauración de ¿qué? Del templo solamente. Cuando ya estén llenas, viene el rey, un empleado del rey y luego el sacerdote, y cuando estén llenas entonces se las llevan, el arca, todo allá con el rey. Ya el rey se encarga de pagarle a los trabajadores, los canteros, etcétera, etcétera. Y ya después incluso se lo dejaron directamente a los de la construcción porque confiaban en ellos, y fue como el templo fue avanzando en la reconstrucción. Amén. A veces es mejor la obediencia que las buenas intenciones. ¿Amén? Es mejor a veces la obediencia que las buenas intenciones. O sea, es buena la reconstrucción del templo, eso está fantástico, pero es mejor todavía que
la obediencia. O sea, si este rey se hubiera puesto pilas, hubiera dicho, bueno, voy a reconstruir el templo, pero aparte voy a dedicar mi obediencia y mi vida al Señor, el resultado hubiera sido mucho mejor todavía. Amén. Pero nomás tenía un deseo de reconstruir, pero su relación con Dios iba mermando, ¿no? Es parecido a alguna persona que pueda decir, bueno, hermano, yo no voy a ir a la iglesia, no me voy a ocupar de nada en la iglesia. De hecho, ¿sabe qué, pastor? Dígame, le voy a mandar el diezmo a la casa. Pues yo feliz. Pero usted, ¿cómo está su vida? ¿Entiende? Yo feliz. Pero a la vez, ¿y su vida cómo está? ¿Está recibiendo alimento espiritual? ¿Está siendo pastoreado realmente? ¿Estás en armonía con el Señor? ¿O solo estás como tratando de aplacar la conciencia? Y eso pasa muchas veces. Y regularmente pasa con los que tienen mucho dinero. Casi la mayoría de las personas que son, ¿cómo se llama? Filántropos, como los hombres más ricos de Estados Unidos, donan millones de dólares a las entidades caritativas y grupos e iglesias. Pero es posible que no se paren nunca en una iglesia. Y es posible que con todo su dinero a lo mejor se van a ir al infierno. Porque ¿cómo está su vida? ¿Entienden? Entonces, si es bueno un deseo, si es bueno una promesa, pero es mejor la obediencia. Sí, es mejor la obediencia. Sí, es mejor la obediencia. Entonces, a veces realmente yo prefiero eso, o sea, que tu vida, tu relación con Dios esté bien firme, bien fuerte, ¿entiendes? Que tu diezmo o tu ofrenda. Eso lo necesitamos, obvio, porque la otra cosa está de que si tú eres fiel y obediente, es algo espontáneo que va a salir de tu corazón, ¿entiendes? Pero es mejor la obediencia que las buenas intenciones. Es mejor. Y él tenía ese problema. Él quería reparar el templo, quería hacer algo, levantar impuestos y todo, hacer un gran movimiento. Pero más adelante vamos a ver que estaba descuidando su relación con Dios. Todo esto lo hizo tal vez durante el tiempo que el sacerdote, dice, lo estaba ¿qué? Instruyendo y aconsejando. Pero una vez que murió su consejero, su tutor, dice que se desvió tras los dioses paganos. Y se planteó canalizar el dinero de una forma directa a esa reparación. Y la gente estaba entusiasmada, contenta. Oh, nuestro rey, qué buen rey tenemos en este momento. Tan dedicado, se ha esforzado en que la casa del Señor sea que reparada, reconstruida. Dice que la gente, el pueblo, la gente estaba feliz por ese deseo, esa disposición. Y así que con buena administración, la obra estaba avanzando y era un punto para el rey, era un crédito para él porque la obra, el templo, estaba avanzando. Había honestidad entre los obreros, los maestros, todos estaban canalizando para la reconstrucción del templo. Estaba teniendo éxito. Amén. Seguimos ahí. El 10. Bueno, el 9. Mas el sumo sacerdote Joaida, el 9, tomó un arca e hizo en la tapa un agujero. Lo puso junto al altar a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban a la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote del rey y el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero lo suficiente a los que hacían la obra. ¿Ok? El 13. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata. Bueno, o sea, era una buena administración, ¿no? Era una muy buena administración. Porque dijeron, mientras reconstruyamos el templo, no va a haber otros gastos extras, ¿no? Que vamos a hacer unas charolas de oro, ¿no? O que vamos a hacer unos platos de plata, decía ahí en el templo. No, nada. ¿Por qué? Porque todo está dedicado ¿a qué? A la reconstrucción. A veces hay iglesias así, ¿no? Hay iglesias pequeñas que a veces no hay buena administración.
Yo he visto pastores que tienen hasta 5 personas y ya quieren un programa en la radio. O son como 4 ya. Vamos a abrir nuestro programa en la radio. O sea, no le dio sentido a veces. Y como dijo hermano Gerson, cuando si quieres estar en un programa en la radio, sabes que úsalo unos 6 meses y luego desconéctate luego, porque eso es como un vicio, dice que no tiene caso a veces. Pero es miramos iglesias chiquitas que quieren tener un programa en la radio, o son 10 y ya quieren comprar su autobús. Para que diga el nombre del pastor con unas letras grandotas ahí. O hacen a veces gastos, dice que, innecesarios. Iglesias se han dividido por eso a veces. Algo que nos han enseñado las capillas Calvario es que las capillas Calvario regularmente empiezan en estudios sencillos, simples, en talleres, en escuelitas, en salones. Y siempre hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? De no puchar a la iglesia, no abusar del rebaño y que los pastores no tengan esa, ¿cómo se llama? Esa idea de estar molestando a la gente sobre las finanzas. Creemos que Dios es fiel y que a través de los diezmos y la ofrenda Dios va a estar proveyendo para las necesidades. Como lo ha hecho con ustedes. Hay iglesias que vas, hermano, Dios le bendiga. Ahora usted va a traer el papel, hermano, de baño. Ahora usted va a traer las servilletas, hermana. Ahora usted va a traer las suavité. Ahora, hermano, usted va a traer aquello. Y ven, y los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué lo necesitan? ¿O para qué los usan? Pero sí están haciendo gastos a veces, ¿cómo se llaman? Excesivos, o gastos que no son, ¿cómo se llama? Que no vienen al caso, ¿no? Dice el pastor Charles Smith cuenta de una iglesia que se dividió, ¿no? Porque la mesa directiva era una iglesia que estaba empezando. Dice que la iglesia, el grupo del consejo se le ocurrió que era bueno pues hacer más publicidad para la iglesia. Dice que se les ocurrió hacer un globo aerostático gigante, grande, que dijera el nombre de la iglesia, que dijera bienvenidos, ¿no? Y se pusieron a votar y sí, dijeron que sería buena idea el consejo y votaron para hacer ese gasto, ¿no? Y sí, echaron a andar el gigantesco globo aerostático que sea bienvenido, somos a la iglesia fulano y bueno, al poco tiempo se estrelló el pobre globo, ¿no? Así que la iglesia se dividió porque era un gasto grandísimo y se dividió por esa decisión que a veces no era bueno, pero no tenía caso a veces hacer eso, ¿no? Así de que este era un buen deseo, ¿no? La construcción del templo era un enfoque correcto y era correcto, sí es cierto, porque yo le quiero decir una cosa, la mejor inversión que podemos hacer es en la casa del Señor. Si usted sabe, inteligente, la verdad que la mejor inversión que puede hacer usted es en la casa del Señor. Amén. Porque lo está poniendo en las manos del Señor. Está confiando en el Señor que Dios va a obrar y Dios no se queda con nada. Amén. Y yo creo que era un enfoque correcto lo que estaba haciendo este joven. Todo canalizado, la gente estaba entusiasmada por la obra. Y todo se llevó, dice que, adelante. Y el templo, la obra se llevó adelante, todo, sin necesidad, dice, de quitarles, ¿qué? A los sacerdotes su ración o su parte que les tocaba a ellos. Así que todos estaban contentos y la obra se llevó, dice que, adelante. Seguimos ahí para ir rapidito. El 16, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era, dice que, de los sacerdotes. Así de que ellos estaban felices, o sea, ellos estaban bien porque tenían su pago y había diferentes ofrendas que se usaban para lo que se tenían que usar. Hay veces gente medio rara, ¿no? No voy a decir dónde yo pastoreo, donde he ayudado en algunas iglesias donde ayudé. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? A veces quería que el pastor hiciera todo con las ofrendas que le correspondían, ¿cómo se llama? A él, ¿no? De hecho, hay una persona que cada rato quería fuerzas, quería que se levantara un fondo, que se pusiera un botecito para levantar una ofrenda para aquellos que no tuvieran trabajo. Pero curiosamente, este hermano nunca tenía trabajo.
Y siempre quería que la iglesia lo sacara de apuros, ¿no? O sea, muy vivo. Y siempre andaba peleando que no, que deberíamos tener un fondito para cuando alguien no tiene trabajo, pues de ahí, no, cálmese. ¿Han visto iglesias así? Bueno, por eso aquí tratamos de no ser así. Aquí sí ayudamos, nuestra iglesia sí ayuda, ¿ok? Pero no hacemos tanto ruido. Pero a veces hay una necesidad y nosotros como pastores la atendemos, ¿no? De acuerdo a las posibilidades ahí hacemos un cheque, una ayuda, ¿no? Y algunos de ustedes no le decimos a todos, a veces nomás la directiva se entera. O cuando sale ahí el balance, ahí sale donación, un cheque para X cosas. No hacemos ruido por eso, porque así dice la Biblia. ¿Que tu mano qué? Tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano qué? Izquierda. Amén. Y tenemos mucho cuidado en eso, pero tampoco abusamos de eso. Usted no va a ver que yo todos los domingos tengo que, hermanos, ahora vamos a sacar una ofrenda por fulano, ahora una ofrenda por fulano, ahora una ofrenda por ¿a qué? No vemos eso porque creemos que es suficiente con los diezmos y con las ofrendas. Y aparte queremos evitar, ¿verdad?, que gente se cuela a veces, porque yo fui a iglesias donde cada domingo tenían una persona que nunca iba a la iglesia, pero de repente pasaba y tomaba el pastor le daba el micrófono, ya estando arriba necesito que me ayuden porque se me murió mi abuelito, todos los familiares se les habían morido. Y cada rato tenían que levantar una ofrenda. Porque nadie era suficiente sabio para decir, hey, ni lo conocemos, ni sabemos quién es, ni siquiera sembrado quiere cosechar. Hasta 2 veces ya se habían muerto los familiares. En nuestras iglesias capillas todavía no pasa casi, porque es muy raro que le suelten el micrófono a gente que no conocemos a veces. Por sabiduría. Amén. Pero sí, cuando nos damos cuenta que hay gente que está necesitada en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, mayormente dice que a la familia de qué? De la fe. Gente a veces que entonces estamos al pendiente de ahí, también la gente necesitada, pero pensamos realmente en cómo hacerlo. Amén. Y no, pues como le digo, hay tantas cosas, ¿no? Yo fui a una iglesia donde pasaba cada cosa, ¿no? Cada 15 días. Pasaba una persona, soltaba el micrófono ahí, ¿no? No, pasó una vez un hombre, ¿no? Tú, hermano Jehová. Llegó un hombre a una iglesia, ¿no? Así, ¿cuál? Un hombre muy tacuchado, como si fuera un ministro, diciendo que había recibido una herencia muy grande del gobierno de los Estados Unidos. Y que había recibido tenía una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos y que era una demanda millonaria de millones de dólares. Pero que para llevar a cabo esa demanda el abogado le dijo que ya estaba ganado, pero que a veces necesitaba un poquito de dinero para llevar adelante la demanda. Que si alguno de la iglesia le ayudaban a los pastores y apuntaban su nombre en una libreta cuando recibieran los millones de dólares, a los pastores les iba a comprar su casa. A los miembros que estuvieran escritos en la libreta les iba a comprar su casa cash. Va a creer que muchos cayeron. No les digo los nombres. Algunos saben aquí. Ministros cayeron en organizaciones serias, denominaciones serias. Le lavó el coco así. Desapareció con mucho dinero ese hombre. Por allá los pescaron en Texas y resultó que era un falso predicador y era un fraude. Un estafador. Muchos pastores andaban viendo allá en Mambelo las casas, ¿no? Allá en Island Ranch. Con los ricos allá andaban, no, pues es que de veras así, aunque usted no lo crea. No, yo no estaba ahí. Pero nosotros vimos eso. No se lo estoy contando porque pasó, fue real. Nosotros no estábamos ahí. No estábamos en turno ahí, pero algunos se están viendo que saben qué pasó. Pastores fueron engañados. Yo no estaba ahí cuando llegó ese hombre ahí. Nosotros no estábamos, pero sí nos dimos cuenta de lo que había pasado. No solo en las iglesias, sino en varias. Y había una de migración también. Y había otra de migración que prometía papeles. Cuidado, cartas daba. Y también se fue y nunca llegaron los papeles. En el baño. Hasta ahorita están esperando. Viene la reforma. Está Argentina, imagínate.
Bueno, ahorita voy a borrar todo eso de la cámara cuando lo edita, que está una demanda. Por eso nosotros emitimos en vivo. No, hay que tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Tanto en la iglesia como también personalmente, usted tiene que tener cuidado ¿dónde qué? A dónde dirige sus finanzas. Pero sí, eso a veces hace que pierda su confianza, pero la mejor forma de invertir es en la casa que del Señor. Más tenemos que tener que sabiduría. Sabiduría, o sea, está, si es sabio lo que se está haciendo con el temor del Señor. Y miramos también ahí adelante, seguimos, 17. El 17, entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Acab y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Algo estaba pasando. Dice que el rey Hazael, rey de Siria, se propuso ir contra Gad y también ir contra ¿qué? Contra Jerusalén a conquistarlas. Hubo un rey que estaba tramando ir a las conquistas. Dice que este rey Hazael de Siria se le antojó conquistar unas ciudades y las iba conquistando, pero también se le antojó ir contra Jerusalén. Y cuando el rey Joás se dio cuenta que este rey venía fuerte, no traía un ejército muy grande, pero venía con poder conquistando ciudades, dice que se portó como un cobarde, porque no lo enfrentó, no fue a pelear, sino hizo caso del, ¿cómo se llama? De los murmuros. Hizo caso de lo que decían de él, que es muy valiente, que viene conquistando las ciudades, que ya conquistó a aquel, que ya conquistó al otro, que también viene sobre Jerusalén. Y el miedo lo esclavizó. Es como cuando usted oye todo, si usted oye todo el día las noticias, dice, no, está acabado usted. Está acabado, arrepiéntase. Va a ir una hora a la semana nomás para ver qué pasa, ya. Cámbiale a una de Cantinflas. Debería que se ría para que se desestrese, porque si ve las noticias, se va a enfermar. Malas noticias, no son buenas noticias, son malas noticias. Lo que pasan son las malas noticias, porque son las que levantan ¿qué? Rating. Sabe usted nomás para tomar precauciones, pero ya se olvida de eso. Y confía en el Señor. Y confía en Jehová de los ejércitos. Y dice, Jehová está conmigo, Él es mi poderoso guerrero, Él me va a ayudar. Él es mi fortaleza y mi ayuda. ¿Entienden? Cuando este hombre oyó hacer malas noticias, ni siquiera peleó. Agarró todo el dinero que había en el templo, lo que habían recabado en esas cajas, lo que habían recabado otros reyes y los otros. Todo el botín lo juntó, el oro y la plata, y se la mandó a ese rey que venía a conquistarlo. Oh, el rey agarró el botín y dijo, mira, nos están dando dinero sin siquiera pelear. Vamos a dejarlos en paz, estos ya están derrotados. Se llevó todo el botín. Lo dejaron, como dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Ahí dice. Dice el 18, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, o sea, el otro, y Joram, y Ocosías su padre, rey de Judá, y las que habían dedicado, fíjese. Y todo el oro que se hallaba en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey. Y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró, dice que, de Jerusalén. Los demás hechos de Joás, todo lo que hizo no está escrito en el libro de las... Está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de qué? De Judá. ¡Qué tremendo! Se portó como un cobarde. Desconfió de Jehová. Cuando mira que viene el enemigo a conquistarlo, viene fuerte, dijeron, se llenó, dice que, de temor. ¿Dónde estaba la confianza de este hombre? A ver, dígame. En el nombre. ¿Dónde estaba la confianza de este hombre? ¿Qué dijo? No me hace nada. Viene contra mí, no le hace. No vamos a pelear. No nos vamos a enfrentar. Voy a confiar en mi dinero que tengo guardado. Agarra unas buenas libras de oro, de plata y sale al encuentro y dáselo y verás que lo vamos a aplacar. ¿Sabe qué? No lo aplaca nada. Por un momento. Pero una vez sabiendo dónde está el oro, ¿van a qué? A volver otra vez. Pero él se portó en un cobarde. Y demostró de esta manera que su confianza estaba ¿qué?
No estaba en Dios, estaba en cualquier otra cosa menos en el Dios de poder. Porque dice Crónicas que era un ejército pequeño y sin pelear destruyó a un ejército grandísimo de Israel, sin pelear. Pero también dice las Escrituras que es que era la mano de Jehová que estaba contra quién. El favor de Dios no estaba contra Joás, no estaba con él. Empezó bien, pero terminó mal. Tenía buenos deseos, pero no suficiente los buenos que deseos. Es mejor que la obediencia. Ahora, si leemos ahí Segunda de Crónicas 24, no me acuerdo el versículo, 17 al 18. Segunda de Crónicas 24, 17 al 18 dice: muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon a la casa de Jehová, el Dios de sus padres, sirviendo a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, fíjese, la heredad de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió el profeta para que los volviera a Jehová, los cuales lo amonestaron, mas ellos no le escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie, les dijo así: ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él. Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Cuál fue el error de Joás? ¿Cuál fue la decadencia de Joás? El enemigo viene contra nosotros. Ya conquistó varias ciudades. Oh, sí, vamos a salir de esta y sin pelear, porque mi confianza está en el dinero. Manda el dinero, pero de todos modos viene el castigo sobre él. ¿Por qué no pudo parar el castigo del Señor? Porque lo que habían hecho ellos era esperar sobre el castigo del Señor. Joás había hecho algo horrible, y es que mientras estaba desviando del Señor y yendo tras otras adoraciones cananitas, entonces dice que Zacarías, ¿verdad?, hijo del tutor de él, hijo del sacerdote que le ayudó tanto a él, hijo del brazo derecho que lo cuidó desde niño, le dijo: ¿sabes qué? Vuélvanse al Señor. El profeta Zacarías le dijo: está mal lo que están haciendo. Entonces dice que Joás y los consejeros lo agarraron y lo apedrearon y no hicieron caso, asesinándolo. Cuando iba a morir Zacarías les dijo: el juicio de Dios venga sobre ustedes, el Señor se acuerde, ¿no? Así es de que eso era lo que estaba pasando. Estaban realmente recibiendo el juicio del Señor, y Dios estaba trayendo juicio sobre ellos con las tribus enemigas. Por eso les digo, no hay que empezar bien, sino hay que terminar